Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Iniciamos nuestro programa Educación al Día. La noche de hoy se realizó un importante evento de la Internacional de la Educación. Para hablar al respecto, a esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa y cuéntenos en qué consistió este evento. Hola, Karina Andrea Arango Carbonó, muy buenas noches, saludo cordial a usted y a todos los oyentes que a esta hora están atentos a la información del mejor programa educativo como lo es Educación al Día y que se emite lógicamente por la emisora virtual educacionaldia.com.co. Saludo cordial a todos los oyentes, no solamente en el departamento de Antioquia, sino en Colombia y en todo el mundo. En efecto, se realizó una importante reunión del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Se hizo una actividad de cierre del año 2020, los días 14 y 15 de diciembre. Allí participó FECODE como una de las organizaciones importantes que hacen parte de la Internacional de la Educación para América Latina. Contamos con la presencia de importantes personalidades como el doctor Converti, quien es el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, Hugo Yasky también, Silvia de Fátima de Brasil y otros importantes académicos, investigadores, intelectuales. Participó del evento el doctor Jorge Tayana y el doctor Marcio Pochman, quienes hablaron sobre los desafíos de América Latina después de la pandemia. En estos importantes encuentros con más de 200 participantes de todos los países de América Latina, entre los cuales estuvo Colombia, se habló del avance de las políticas neoliberales en todo el mundo y también se planteó la necesidad de la unidad, de la coordinación de actividades de todas las organizaciones gremiales y sindicales, políticas y sociales para poder enfrentar los embates de los gobiernos tanto de derecha como de los que supuestamente han sido de izquierda, que también se han equivocado, porque vienen aplicando unas políticas económicas, sociales y políticas que más que todo favorecen a los grandes monopolios financieros y poco a las grandes masas populares. Se tocó el tema de la desigualdad, se hizo mucho énfasis en la desigualdad que se presenta en estos países, la inequidad que hay en estos países, el abandono del Estado que se visibilizó con la pandemia del COVID-19. Se hizo un análisis global sobre la situación que viven las organizaciones sindicales, sobre todo atacadas como FECODE, amenazadas, y el nivel de sindicalización a raíz de estas amenazas es bastante bajo, lo que preocupa a la Organización Internacional de la Educación para América Latina. El llamado es a hacer campañas de sindicalización, a garantizar la unidad y a resolver los problemas internos que se presentan para poder hacer un bloque común y defendernos de esos ataques. Por eso entonces yo creo que es conveniente escuchar a partir de este programa, Karina, a quienes intervinieron allí para conocer muy bien el panorama que se vive en América Latina y en el mundo en materia de educación y también qué va a pasar después de esta pandemia, el manejo de la vacuna, el manejo de los recursos económicos, la inversión de los estados en educación, salud, saneamiento básico, agua potable, el problema del medio ambiente, el problema del clima, también se trató en esta importante reunión, repito, con más de 200 personas en los días 14 y 15 de diciembre, procedentes de todos los países de América Latina. Así es, Omar, así que escuchemos a continuación a Jorge Tayana. Él es senador de Argentina, acompañado al magisterio argentino en sus luchas y dio un informe sobre la situación actual de la educación en el país. Escuchemos. La verdad, estamos viviendo un año muy excepcional porque no se esperaba la pandemia, o por lo menos no se esperaba masivamente.
Es decir, había gente que alertaba, y lo que es peor es que una de las primeras conclusiones que tenemos que sacar de la pandemia es que es probable que haya otras pandemias. O sea que la transmisión de los virus que están en la naturaleza, en los animales, a los humanos, y la capacidad de difusión de estos muy rápidamente por todo el mundo, es probable que se repita. Ya tenemos en el siglo 2 o 3 episodios de virus, ¿no? Grandes. ¿Se acuerdan el SARS-2, el de China, que fue controlado en China, pero que fue muy violento y fue muy controlado a principios del milenio? Después tuvo en el 2009 la gripe aviar, la gripe porcina, que también se expandió. Al mismo tiempo está el ébola, que es otra cosa, pero que también tiene su influencia, quedado más en África, pero está. Y ahora esto, que alcanzó una difusión extraordinaria. Afortunadamente, este virus es de muy fácil contagio, pero de baja mortalidad. Eso es una primera reflexión. Es decir, pareciera que es cierto lo que han dicho muchos y que se viene trabajando mucho desde el panel de cambio climático, y los que dicen que la naturaleza y el desarrollo están en un punto de choque que no se puede resolver fácilmente sin modificaciones importantes en lo que sería el proceso de desarrollo. Eso es una primera reflexión. Una segunda reflexión es que la pospandemia no es algo que va a empezar en un momento, sino es algo que de alguna manera ya empezó, y al mismo tiempo que está la pospandemia, está la pandemia que todavía sigue. Es decir, creo que nosotros tendemos a tener una visión tipo huracán de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando uno ve los huracanes? Los vemos por televisión, los que estamos en lugares con menos huracanes. Se anuncia que está el huracán, faltan 3 días para que llegue, tiene tal velocidad, uno va, compra el agua, compra baterías para las linternas, compra combustible, pone maderas en las ventanas, se prepara, se encierra, viene el huracán, pasa 3 días, después uno abre y ve que lo que está roto. En general no tiene electricidad, se rompieron cosas, pero pasó. El concepto de la pandemia evidentemente es distinto, se prolonga más en el tiempo y convive con nosotros. Es decir, la cuarentena, que sería esta especie de encierro físico, tiene un efecto bueno, pero no es que cuando termina la cuarentena se acabó la pandemia. La pandemia sigue y tenemos que convivir con ella, y tiene distintas etapas. Distintas etapas en el sentido que sí pareciera que el invierno es más potente. Nosotros estamos entrando en verano, en general en el hemisferio sur por lo menos. Eso es una ventaja, pareciera. Al mismo tiempo está el tema de la vacuna. Bueno, las vacunas están comenzando a funcionar, pero en la lucha por las vacunas vamos a ver que tienden a repetirse los fenómenos de desigualdad de poder y de riqueza entre las naciones, ¿no? Es decir, es más fácil conseguir vacunas y raciones, y por lo tanto lograr una inmunidad para un sector importante de la población, sobre todo el de riesgo, para los países desarrollados que para el resto de los países. Por dinero, por origen de las plantas, de los laboratorios farmacéuticos, y por distintas razones. Pero digamos, lo que quiero decir es que en la vacunación también se va a expresar la desigualdad reinante entre los países, más allá de la capacidad, preparación, astucia o buenas políticas que tengan los distintos países de desarrollo. Es decir, Estados Unidos, que es el país más poderoso y que negó durante el gobierno de Trump que ni siquiera existiera, sino que era un resfrío, una gripe, cualquier cosa, y que no había que hacer nada, hoy puede empezar a vacunar. Lo puede empezar a vacunar porque tiene una capacidad y un poder y un dinero que no todos acceden de la misma manera. O sea que vamos a ver reproducir la desigualdad entre las naciones también en el enfrentamiento a
a la pandemia. La tercera cosa que quiero decir de la pandemia es que la pandemia ha servido para profundizar una crisis económica y social que ya estaba presente, y que me parece que eso tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos, decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo con ustedes la intervención del senador argentino Jorge Tayana, quien dio un informe y un balance sobre la situación educativa en Argentina. Continuemos entonces escuchando su informe dado en el evento llevado a cabo el 14 y 15 de diciembre de la Internacional de la Educación. Que en el año 2020 iba a haber una recesión mundial era prácticamente un hecho aceptado por casi todos los economistas, heterodoxos, ortodoxos, semi-heterodoxos. Todo el mundo andaba discutiendo el año pasado, en septiembre, en Naciones Unidas, en New York, cuándo venía la recesión esperada. Y era esperada y además tenía muchos elementos para pensar que iba a producirse. Teníamos las tasas de interés negativas en Alemania, teníamos cierta caída de este entusiasmo que había provocado en el crecimiento de Estados Unidos la reducción de impuestos que hizo Trump, pero lo cierto es que Estados Unidos, que tiene una recesión cada 4 o 5 años, no tiene ninguna hace 9, de la famosa del mortgage, de la subprime, de la hipoteca subprime, o sea que venía una recesión. Esa recesión se iba a producir. Y si uno mira los estudios previos, estoy diciendo desde el 15 por lo menos, de CEPAL, desde el 2015 CEPAL está diciendo América Latina no va a tener crecimiento en los próximos años, va a tener un flujo negativo de capitales, va a tener una caída de exportaciones y va a tener un resultado económico que va a ser, en términos de exportaciones, por ejemplo, peor que el que hubo después de la crisis del 30. Esto lo decía CEPAL en el 2015. O sea, no eran años buenos. ¿Qué es lo que ha hecho la pandemia? Lo que ha hecho la pandemia es actuar como un catalizador. Es decir, ha agravado todo y ha puesto al desnudo los graves problemas del mundo, tanto en términos de desarrollo como en términos de desigualdad. Es decir, paradójicamente, todos sabemos que uno de los graves contradicciones que tenemos es que tenemos un mundo con una revolución tecnológica extraordinaria que produce riqueza, bienes, en exceso, diríamos. Acabamos de verlo con la vacuna, en menos de un año que sacan la vacuna, una cosa que hubiera tardado decenas de años. Hay una revolución tecnológica extraordinaria, pero al mismo tiempo hay un fuerte crecimiento de la desigualdad. Y eso va acompañado, por supuesto, el crecimiento de la desigualdad está originando una serie de crecientes conflictividades sociales, y eso va acompañado de un creciente malestar con las democracias en el sentido más amplio liberales, con las democracias de partidos, elecciones, del sistema occidental de democracia. En general eso está perdiendo peso y hay muchos cuestionamientos a la misma. Y eso pasa en nuestra región, en América Latina, pero también pasa en otras regiones del mundo. Es decir, enfrentamos varias situaciones. Al mismo tiempo, tenemos una cierta paradoja, porque en la región hemos asistido en los últimos años a una restauración conservadora, o una restauración de privilegios, o una restauración de los poderosos. Es decir,
con una primera década en donde la mayoría de los países tuvieron mejoras en todos sus índices, políticas más progresistas, recuperación del rol del Estado, un esfuerzo grande hacia la integración, en fin, donde tuvimos eso con los altibajos que conocemos, pero esa fue la línea general. Ya en la segunda mitad de la década, con algunos anticipos de fuerza, Honduras en el 2009, Paraguay en el 2012, vimos cómo por vía electoral o por vía de golpes blandos o de golpes más duros, como fue el ejemplo de Bolivia, se fue estableciendo una visión de una restauración conservadora y de una crítica de los gobiernos nacionales y populares, que en parte habían alcanzado una serie de objetivos, pero estaban atravesando un cierto amesetamiento en sus logros, ¿no? Esto yo quiero destacar un aspecto. Esta recuperación, diríamos, de los sectores conservadores, de la derecha, de los grupos concentrados, como quiera uno llamarlo, sabemos que tiene algunas características especiales. En general han tenido un rol más limitado de las Fuerzas Armadas que el que tenían antes, aunque se lo ve con creciente participación en la región. Han tenido la alianza muy sólida de los sectores concentrados de la economía, tanto financieros como productivos y como agrarios, más la presencia de los grandes medios de comunicación, más, y esto es un poco más novedoso, un rol muy activo de parte del aparato de administración de justicia, que se transforma en un actor muy, valga la redundancia, muy activo y muy presente. O sea, la judicialización de la política juega un rol grande. Eso se vio bastante en América Latina. Ahora, yo quiero destacar que este proceso, que se da con similitudes, y si uno lee las críticas a los gobiernos populares y los procesos que se desarrollan contra sus liderazgos para sacarlos de la cancha, y que se reproducen en buena parte de nuestros países, tiene también un correlato con otro hecho importante. El otro hecho importante es que me parece que la gran potencia hegemónica, que todavía es Estados Unidos, aunque está evidentemente enfrentando un creciente poderío de China y asistimos al nacimiento de un mundo multipolar, la gran potencia de nuestra región, que es Estados Unidos, ha vuelto a prestarle más prioridad a la América Latina que le dio en la primera década del siglo. En la primera década del siglo, Estados Unidos había fijado que la prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos era la lucha contra el terrorismo internacional. Y eso los llevó a Afganistán, los llevó a Irak, los llevó a Siria, los llevó más indirectamente a Libia, los llevó a todo el Sahel, los llevó a actuar, bueno, una actuación bastante global, pero a perder relevancia en la región, porque en la región no hay terrorismo internacional, ni lo hubo, aunque algunos intentaron decir que lo había. No hay terrorismo internacional, y desde esa perspectiva el periodo de los gobiernos nacionales y populares y progresistas se benefició de esa menor prioridad o atención brindada por Estados Unidos a la región. Esto cambió, yo diría, y no es Trump cuando cambió con Obama, por lo menos en el 13, cuando Estados Unidos vuelve a definir y cambia su prioridad de seguridad nacional y dice que la principal amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es China y Rusia. Y lo que comprueban inmediatamente después es que la presencia de China en América Latina había crecido enormemente en esos 10 o 15 años que Estados Unidos había estado concentrado en su prioridad contra el terrorismo internacional. Y si ustedes lo ven, eso lo dijo el libro de defensa en la época de Obama, y después con Trump, bueno, fue manifiesto en él, en Pompeo, la campaña anti-China. Entonces,
Lo que quiero decir con esto es que esta maniobra restauradora de la derecha, que es muy similar en varias partes, tuvo y tiene un fuerte apoyo de fuerzas profundas en Estados Unidos, que pensaron que efectivamente se podía terminar con lo que ellos llaman el populismo en América Latina, y que venían épocas donde iba a haber gobiernos más estables y más a favor de ellos. La realidad ha sido distinta. La realidad es que el ensayo de estas restauraciones está fracasando en varios lados. De hecho, hay algunos hechos bastante excepcionales. El triunfo de AMLO en México es un cambio. Más allá de todo lo que querramos pensar, AMLO es un cambio profundo en la dirección de México. El triunfo de Alberto Fernández en Argentina es otro cambio muy importante, cuando se esperaba que podía durar la derecha gobernando un tiempo más largo. El fracaso del golpe en Bolivia, que ha llevado que un año después el MAS triunfe por más y quede de manifiesto la maniobra del fraude que encabezó falsamente la OEA para desacreditar al gobierno del MAS, y al mismo tiempo comenzaron a aparecer cosas que no estaban presentes, por lo menos tan manifiestamente, como es el gran malestar con la situación existente en los países que eran modelo de los desarrollos más abiertos, neoliberales, más basados en las exportaciones y en el sector privado. El caso más típico, obviamente, es la situación de Chile y en parte la crisis de Perú, pero sobre todo Chile, que durante muchos años es un país muy estable, con un sistema de partido muy tradicional, y que sin embargo en el último año tuvo lo que todos sabemos, y al mismo tiempo un fenómeno que es común en muchas partes, que es la pérdida de prestigio de los partidos políticos y de las instituciones democráticas en la región. Si uno mira Latinobarómetro, ve esa declinación. Y esa declinación, ojo, no es propia de Latinoamérica. También se da en muchos otros países y se da también en Europa, sobre todo en la Europa incluso tradicional, pero en la Europa del Este muy, muy fuerte. Algunas conclusiones. Uno, de la pandemia lo que debe salir, si somos sensatos, es una recuperación del rol del Estado. Es decir, el rol del Estado demuestra su imprescindibilidad y de alguna manera gana puntos pese a todos los ataques que durante décadas le han hecho los ideólogos o los repetidores de los conceptos neoliberales y de reducción del Estado. Está claro que a la hora de situaciones fuertes es el Estado el que tiene que tener una presencia y una capacidad no solo de orientación, sino también de regulación y de acción. El ejemplo del Estado y la salud son ejemplos demoledores de los riesgos que tiene haber destruido en parte los estados de bienestar. Que la verdad es que la crisis política que se vive en muchas partes del mundo, en Europa, en América, mismo en Estados Unidos, con las tendencias a la polarización, con la aparición de fuerzas de ultraderecha, tiene que ver en realidad con los 20 o 30 años de disminución, destrucción, desarticulación de estados de bienestar, que en algunos casos eran muy sólidos y en otros casos eran más precarios, pero que sin duda afectaron ese desarrollo. Entonces, lo primero es la recuperación del rol del Estado. Lo segundo es la recuperación de algunas de las funciones principales de ese rol del Estado. Primero, obviamente, es la salud, pero ahí entra también mucho la educación, tanto por la realidad de la pandemia como por las perspectivas de futuro. Es decir, la educación es una herramienta, siempre se ha dicho que es muy importante, pero
en un mundo con semejante cambio tecnológico y ante las necesidades de enfrentar desafíos nuevos, como por ejemplo el cambio climático, la necesidad de nuevos modelos de desarrollo, la necesidad de los cambios en los problemas, en el tipo de trabajo, etcétera, etcétera, también ponen a la educación en un lugar de privilegio, pero al mismo tiempo en un lugar de desafío. Creo que uno de los errores más grandes que se ven también y que hay que corregir, y creo que hay alguna conciencia de corregir, es que los gobiernos conservadores, esa restauración conservadora, se dedicó a desarticular lo que se había avanzado en la integración regional. ¿Desde qué base? Bueno, desde la base de que eso era una integración muy ideológica. El ejemplo típico es la destrucción de UNASUR, ¿no? Lo que es estrictamente falso, y lo quiero recordar, siempre lo recuerdo, lo debo haber dicho acá también en la reunión de La Plata, la primera reunión de presidentes y jefes de gobierno sudamericanos se realizó en el año 2000. Nunca en el siglo XIX se encontraron, ni en el siglo XX tampoco. Se encontraron en el año 2000 en Brasilia y los convocó Fernando Henrique Cardoso, que nadie puede entender o pensar ahora que es un ideólogo bolivariano o izquierdista, etc. O sea, la necesidad de la integración ha vuelto a estar a la orden del día, porque lo que queda claro es que la reacción conservadora al mismo tiempo buscó la destrucción de la integración. ¿Por qué? Porque se pensaba que la salvación era individual. Este barrio es un barrio de mala gente o de muchachos que se portan mal, entonces nosotros nos portamos bien, mostramos la mano y vamos a ser privilegiados. A eso jugaron varios de los líderes de derecha, a ser un buen ejemplo en un barrio con muchos problemas. Esa estrategia no sirvió para nada, ninguno de los que la pusieron en práctica se benefició. El mejor alumno tradicional fue Chile, que fue mal. El otro alumno fue obviamente Macri, y que fue peor y en menos tiempo. Y me parece que la idea de la salvación individual es un error muy, muy profundo. Ahora, porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos, decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche compartiendo con ustedes apartes de lo sucedido en el evento del Internacional de la Educación el pasado 14 y 15 de diciembre. Continuemos entonces escuchando la intervención del senador argentino Jorge Tayano sobre la situación de la educación en este país. Escuchemos. Entonces hay otro tema fuerte que es la integración. Hay que recuperar espacios de integración y hay que hacerlo de manera compleja, porque hay una realidad muy difícil en la región, hay políticas y dirigentes muy, muy variados y con opiniones muy diversas, pero hay que apostar a la integración. Y en eso los organismos regionales y las asociaciones sindicales regionales, como es el caso de los profesionales de educación, tienen un rol importante. Nosotros somos responsables de que la integración vuelva a ser percibida como lo que es una necesidad imprescindible si queremos tener en este mundo globalizado, complejo y que ahora va a tener más fricciones y más problemas que antes. Tenemos que tener muy en claro que si no nos unimos en la región vamos a tener una voz que nadie va a escuchar y no vamos a tener fuerza para imponer algunas de nuestras prioridades o nuestras necesidades en todas partes. Dos o tres menciones más. Estamos viviendo momentos muy especiales. Eso en la Argentina lo vemos mucho en estos días, pero me refiero no solo a la cuestión del cambio climático. Ahora tenemos a la una el eclipse, pero eso es más normal. Pero estamos viviendo una revolución de las mujeres formidable. Y eso creo que tiene consecuencias profundas en la realidad, porque el movimiento de mujeres
no solo tiene una gran fuerza y una serie de reivindicaciones, sino que tiene una forma de organizarse, una forma de articular posiciones, una estrategia de búsqueda de consensos y una articulación muchas veces transversal desde el punto de vista de las políticas partidarias tradicionales, que me parece tiene muchas enseñanzas de las que debiéramos aprender los que trabajamos o queremos avanzar en la organización política. Porque lo que no hay ninguna duda es que las expectativas de cambio están ligadas no solo a gobiernos afines o a amigos que lleguen por la vía electoral a ejercer las primeras magistraturas, sino que tiene que ver con el apoyo en organizaciones sociales. Y si no hay conciencia, organización y movilización de los distintos sectores sociales, poco podrán o pueden hacer los distintos gobiernos por más buenas intenciones que tengan. A mí me parece que eso es decisivo. No podemos concebir hoy la política como un estadio de fútbol o de béisbol donde dos equipos, el equipo del gobierno amigo y el otro, el poder, se enfrentan. Si esa es la visión, perdemos. El público tiene que ser parte del partido. El público tiene que tener capacidad de movilización para apoyar, para sostener y para empujar a los propios gobiernos que haya en la región. Por último, un tema que es difícil, y es que las perspectivas de crecimiento para América Latina son muy bajas. Si uno habla con la CEPAL y habla con expertos, lo que se espera en la década del 20 es poco. Y de hecho, América Latina viene retrocediendo bastante en el mundo, en su influencia, en el crecimiento de su Producto Bruto, el promedio de crecimiento, el promedio de comercio. O sea, no somos una región que la esté pasando bien. ¿Eso qué debe llevarnos? ¿A la resignación? No, yo creo que no. Creo que debe llevarnos a la creatividad, a ser capaces de diseñar modelos distintos de crecimiento, de participación y de respuesta. Creo que sí pasó ya la época de la estrategia neoliberal basada en la apertura económica y en la búsqueda de crecer vía comercio exterior. Eso, como estrategia fundamental, ya está claro que no va. Eso no va desde el 2008, donde hasta el 2008 el comercio internacional crecía 8%. Desde el 2008 crece 4% y ahora no sabemos cuánto no va a crecer. En todo caso, es probable que crezca mucho menos. O sea, no hay, fíjense, y eso está claro, no es que lo digo yo, dice ya el 13º plan quinquenal de China, que empieza a crecer hacia adentro, y lo está diciendo ahora, que está anunciando el 14º plan quinquenal, que dice de como son los dos movimientos, el movimiento hacia afuera y el movimiento hacia adentro de crecimiento, ellos los presentan articulados. Así que nosotros no tenemos una buena perspectiva de crecimiento, así que tenemos que generarla y crearla. En términos de la educación, yo eso sé menos, pero me parece que toda esta experiencia de la pandemia va a dejar huellas. Va a dejar huellas no solo en lo que no se pudo enseñar y aprender, sino en los saltos que ha habido también en nuevas formas de comunicación y cómo podemos aplicarlos o utilizarlas positivamente y no que sirvan de una manera negativa o parcial. Pero ahí sí va a haber cambios y creo que eso hay que reflexionar y creo que son ustedes los que primero tienen que reflexionar. Porque de lo contrario, lo que avanza son todas las estrategias de mercantilización de la educación y de semi-privatización a través de distintas maneras. Y creo que los defensores de la educación pública, que tienen una larga tradición en la región, tienen que hacer un esfuerzo grande para adelantarse, no estar a la defensiva y ver cómo se articula este mundo en donde de repente
instrumentos del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial y de todo eso toman una dimensión o una relevancia muy grande, siendo conscientes que otra vez la pandemia lo que ha mostrado es la profundidad de la desigualdad, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo el acceso, no es lo mismo la conexión a los sistemas en relación a los distintos sectores y niveles socioeconómicos, lo cual está generando una desigualdad y un analfabetismo digital que es quizás una cosa que más debemos combatir. ¿Me anticipo sobre el futuro? Bueno, creo que es difícil, como lo estoy diciendo, pero al mismo tiempo soy muy optimista. ¿Por qué soy muy optimista? Porque creo que en la región tenemos bases para recuperarnos con cierta, no facilidad, pero con cierto esfuerzo. Tenemos que tener una visión clara de la integración. Tenemos que tener una visión clara de la defensa del Estado y la defensa del trabajo. Sin Estado y sin trabajo no hay solución a nuestros problemas, y tampoco sin integración. Y creo que si tenemos esas bases, vamos a tener la posibilidad de avanzar. Yo no en términos políticos más generales, creo que la restauración conservadora va camino del fracaso y que no se consolida en la región, y que estamos en una región que es un territorio en disputa política, en disputa ideológica y en disputa económica, tanto en lo interno, sobre cuál es cada modelo de desarrollo, como en lo externo, ¿no? Con qué grado de libertad enfrentamos este mundo cambiante, que tiende a ser multipolar, pero que al mismo tiempo sigue teniendo todavía muchos comportamientos en donde el uso de la fuerza es la forma de resolver la mayoría de las cosas. Y nosotros sabemos que un mundo basado en la fuerza es un mundo que favorece a los poderosos. Nosotros necesitamos un mundo basado en el respeto a la ley, en el derecho internacional, en la lucha contra la desigualdad y en la defensa de los más humildes, y en el aprovechamiento de los beneficios y de los bienes que da el desarrollo tecnológico en favor de toda. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.